Jamás antes en la vida había experimentado lo que era la brujería, pero fueron las circunstancias que a continuación les contaré lo que me hizo recurrir a dicha práctica. Hace tiempo yo vivía sola en un departamento de la Ciudad de México. Yo había ido a estudiar la universidad y ya llevaba más de un año en la carrera. No tenía vida social, no hablaba mucho con los compañeros de clase y en el lugar donde vivía tampoco tenía muchas opciones. La mayor parte de la gente eran ya mayores o bien eran parejas que ya tenían hijos. Eso al menos ayudaba a que mi enfoque en los estudios se mantuviera. Pero fue de pronto que llegó al edificio un joven de mi edad, muy atractivo. Tenía aspecto de ser rebelde. Al menos esa fue la primera impresión que tuve de él, porque usaba camisa corta y traía algunos tatuajes en el brazo. Gerardo era su nombre. A él lo conocí en una junta de vecinos que se organizó en el departamento para revisar temas de interés general como los pagos del agua y los demás servicios. Él se puso junto de mí y al mirarnos nos sonreímos. La verdad es que me gustó al instante que lo vi, además de que olía muy rico su perfume. Sé que también le gusté, porque al día siguiente Gerardo acudió a mi puerta y tocó. Cuando salí, él me preguntó si había electricidad en mi departamento, pues en el suyo llevaba varias horas que no había. Me dijo preocupado que necesitaba mandar unas cosas importantes del trabajo por correo y me pidió si le daba unos minutos en mi departamento para usar el internet y también la electricidad. Yo encantada estaba de tenerlo cerca y le dije que sí, que llevara su computadora y terminara lo que le faltaba de su trabajo. Lo atendí muy bien. Gerardo estaba encantado. En cuanto terminó de mandar lo que tenía pendiente, nos agarró la plática y me preguntó si me gustaría ir por unos tragos a un bar que estaba a la vuelta del edificio. Yo le dije que sí, que hacía años no salía a algún lugar y extrañaba divertirme. Estuvimos bebiendo y platicando, reímos mucho. Gerardo era un hombre divino. Yo me moría de ganas de que me besara, pero durante la estancia en el bar no lo hizo. Él se esperó hasta que me llevó de regreso al departamento. Justo en la puerta y al despedirnos, él se acercó a mí muy lento. Yo sabía cuáles eran sus intenciones y no me negué, así que él me dio un beso que me hizo ver las estrellas. Yo lo abracé y le pedí que se metiera conmigo a la cama y me hiciera suya. Yo llevaba más de un año sin tener intimidad, y Gerardo, vaya que se lució con todo lo que me hizo. Sin duda era un experto. Seguramente él ya había visitado muchas camas. A partir de ahí, comenzamos una extraña relación, en la que no éramos como tal novios, pero sí de vez en cuando salíamos y teníamos intimidad. Había ocasiones que él se la pasaba todo el día en mi departamento. A veces platicábamos, bebíamos, teníamos intimidad, veíamos películas o leíamos algunos libros. Francamente la pasábamos muy bien. Todo eso me llevó a pensar que las cosas entre nosotros escalarían a algo más, pero no fue así. Una noche yo iba llegando del trabajo y vi a Gerardo a la distancia, entrando al edificio. Lamentablemente, él iba de la mano con una chica muy bonita y de minifalda. Era una mujer muy exótica, parecía una chica de la vida galante. Aunque yo no esperaba nada de Gerardo, la verdad es que sí me rompió el corazón. Sé que dentro de mí estaba la ilusión de que algún día fuéramos novios. Ahí me di cuenta que él no sería más que un hombre con el cual no llegaría nunca a algo serio, un hombre para solo momentos de diversión. Francamente, yo no quería eso. Yo buscaba algo más. Necesitaba cariño y compañía, cosas que él no me podía dar. Por esa razón, al día siguiente hablé con Gerardo y le pedí que debíamos parar lo nuestro, o lo que había entre nosotros. Yo le comenté que lo vi llegar con la otra chica, y no me daban celos ni nada. Yo sabía bien cómo estaba lo que teníamos, pero me daba miedo me fuera a contagiar de algo. Así que sanamente le pedí que se alejara de mí. A Gerardo no le gustó mucho aquello. Se molestó, de hecho, y me dijo que no fuera tan mala con él,
porque yo le gustaba de verdad, y me rogó que le diera tiempo para que él arreglara algunos asuntos y pudiéramos formalizar lo nuestro. Yo no le creí ese cuento. A lo mejor no había tenido muchos novios, pero sabía bien cómo eran los hombres como Gerardo. No juzgaba que él fuera mujeriego ni nada, al fin que era su vida, pero sabía bien yo que un hombre como él nunca cambia, y eso no es lo que yo estaba buscando. Le insistí que no lo quería volver a ver y que respetara eso. Sin decir más, me di la media vuelta y me metí a mi departamento. Creí que con eso él entendería, pero la verdad es que no fue así. Al día siguiente, a la salida del trabajo, Gerardo ya me estaba esperando afuera para acompañarme hasta mi departamento. Me sorprendió y me asustó el que hiciera eso. Aquello jamás antes había pasado. Ahí entendí que tenía que llevármelas con cuidado con él. Cuando me saludó esa noche, yo le dije que no quería irme con él, que prefería pedir un taxi o tomar el metro. Gerardo se comenzó a poner muy agresivo, comenzó a ofenderme, incluso me jaloneó del brazo. En eso uno de mis compañeros del trabajo que iba pasando intervino y me defendió de Gerardo, amenazándolo con llamar a la policía si no se largaba. Gerardo se enfureció y se largó. Mientras se iba me gritaba que yo solo era para él y nunca sería para nadie más. Me comenzó a dar miedo, porque vivíamos en el mismo edificio, y cambiarme me tomaría mínimo 1 o 2 meses, en lo que juntaba dinero para otra renta, otro depósito, para pagar la penalización por romper el contrato del departamento en el que estaba en ese momento. Todo ese tema iba a ser delicado y tardado. Los días siguientes, debajo de la puerta de mi departamento, Gerardo me mandaba recados en tarjetas. Primero en uno me pedía perdón por cómo se había portado aquella noche afuera de mi trabajo. En otros recados me decía que me amaba y me pedía que le diera una oportunidad. Me decía que se sentía triste y muy solo desde el momento en que decidí hacerlo a un lado. Yo no hacía caso a lo que él me decía. Me di cuenta que eran puros chantajes y me arrepentiría en un futuro si yo caía en su trampa. Una ocasión él me esperó por la mañana para ver a qué horas me iba al trabajo y así poder abordarme para acosarme. Esa ocasión caminaba yo por el pasillo del edificio y Gerardo salió de sorpresa de entre la oscuridad y se me acercó tanto que incluso intentó besarme a la fuerza. Yo le tiré patadas y manotazos, comencé a gritar. Para suerte había una señora que estaba barriendo el pasillo, la cual se acercó y a puros palazos me lo quitó de encima. Gerardo corrió como un maldito perro cobarde, y aquella señora me abrazó y me metió a su departamento. Yo estaba muy asustada, y la señora muy amable me preparó un tecito y me estuvo apapachando en lo que se me pasaba el susto. Aquella señora y yo estuvimos platicando, y recuerdo muy bien sus palabras. «Ay, mija, mira qué susto te metió ese cabrón. Bendita la hora en que se vino a vivir aquí al edificio. Ya lo había visto días antes, y luego me vino a la mente que ese hombre no era más que un patán. Deberías ir a ponerle una denuncia para que te protejan, porque en una de esas, y si se anda pasando de la raya. Pero mira, mija, en lo que vas a la delegación a reportarlo, te regalo esta medalla de San Benito. Él siempre te cuidará de los peligros y de las malas energías. Pero también, mijita, te recomiendo que vayas aquí al mercado que está a 2 cuadras. Ahí encontrarás un lugar donde venden cosas de ocultismo y brujería. Pregunta por doña Prudencia, dile que vas de parte de Consuelo, y ella sabrá cómo ayudarte. No sé si creas en la brujería, pero si quieres alejar definitivamente a este tipo de tu vida, te recomiendo me hagas caso. Cuando gustes yo te puedo acompañar también». Escuchaba yo a la señora. Siento que no entendí bien lo que pasaba, pero decidí mejor irme a mi departamento. Tomé la medallita que me regaló y me la coloqué. Le agradecí y me fui a descansar. Llamé al trabajo para pedir permiso. Ese día yo iba a faltar. Yo necesitaba descansar. Estaba todavía muy asustada, así que me pasé toda la tarde acostada. Medité un momento por lo que me había dicho la vecina doña Consuelo. Me preguntaba si la brujería sería real. Miraba yo y contemplaba la poca luz que se filtraba por la cortina. Me sentía perdida en el tiempo, en la soledad, con muchas preguntas en mi mente y sobre todo de mi vida. Me di cuenta que mi realidad era muy vacía
y no iba hacia ningún lugar. De pronto me quedé dormida, y así pasó gran parte de la tarde. De saber lo que me esperaba al despertar, hubiera preferido la muerte. Cuando abrí los ojos, estaba todo oscuro, y una mano me tapaba la boca, apenas si podía respirar. Comencé a manotear nuevamente, a patalear. Pronto supe de quién eran las manos que me atacaban, pues el aroma del perfume era el de Gerardo. Además que él pronto comenzó a hablar, y con una risa diabólica me dijo que yo iba a ser suya por la buena o por la mala. También me dijo que se aseguraría que jamás otro hombre me fuera a tocar. Supe que no habría salida cuando sentí una pistola en mi cabeza, y escuché la amenaza de Gerardo, que si gritaba o intentaba algo, él no dudaría en dispararme. Terminé cediendo. Me quedé como un maniquí a su disposición, muerta de miedo. Las lágrimas salían de mis ojos y no había nada que hacer. Tenía mucho miedo de morir de aquella forma. Gerardo era mucho más grande y fuerte que yo, y como yo estaba acostada solo con la ropa interior ese día, para él fue fácil lograr su asqueroso cometido. Yo lo sentía dentro de mí, y su cuerpo como se mecía vorazmente como si se tratara de un monstruo maníaco, un loco, uno que podría incluso matarme si yo ponía resistencia. Lo sentí como terminó su atroz acto. ¡Qué asco de aquel malnacido! Al final me dio un beso, también una cachetada sin fuerza, y me dijo que después volvería y esperaba verme con mejor actitud para salir juntos por un trago. Me quedé llorando toda la noche, sumergida en una más densa oscuridad. Me preocupaba la forma en la que el maldito de Gerardo había obtenido una copia de las llaves de mi departamento. Seguro él tomó el repuesto que yo guardaba en la gaveta y sacó una copia sin que yo me diera cuenta. Me sentía perdida, acorralada, no tenía a dónde ir. Al día siguiente tampoco salí a trabajar, y para protegerme, fui al departamento de la señora Consuelo. Toqué la puerta y ella al salir me vio muy mal. De inmediato me hizo pasar y me atendió con mucha amabilidad. Tuve que contarle lo que pasó. Apenas si podía yo hablar. El miedo y el trauma me cerraban la garganta. La señora Consuelo pidió un taxi y me pidió que fuéramos a la delegación a poner la denuncia. Pero le dije que no quería hacerlo, que tenía mucho miedo. Ella insistió mucho y le dije que necesitaba yo reponerme un poco. Le rogué que mejor fuéramos hasta el día siguiente. Consuelo aceptó y me dijo que estaba bien, pero que al menos le permitiera llevarme con aquella mujer bruja, la cual me había recomendado antes, aquella tal Prudencia. Me dio pena ser grosera con la señora, porque yo no creía en esas cosas, pero por el apoyo que me estaba dando, le di la oportunidad y le dije que estaba bien, que fuéramos. Por suerte estaba muy cerca aquel lugar. Cuando llegamos, la señora Prudencia nos recibió con mucha amabilidad. Ella tenía un localito en el mercado del barrio y al ver a la señora Consuelo, le dio mucho gusto. Asumí que eran muy amigas. Cuando le comentamos a la señora Prudencia que necesitábamos un trabajo y le hicimos saber de mi caso, ella de inmediato bajó la cortina del negocio para que así tuviéramos más privacidad. De inmediato encendió unas velas que tenía en un altar a lo que eran, al parecer, demonios y una santa muerte, puras cosas que yo desconocía. La señora Prudencia se puso muy seria y recuerdo que dijo unas palabras muy frías. «De verdad lamento mucho lo que te ha pasado, mi niña. Me preocupa mucho que estas cosas ocurran. Sé que no podemos hacer nada para prevenirlo en la mayoría de los casos. Sin embargo, en este caso yo te voy a ayudar. A mí me gusta mucho vengarme de esos tipos que hacen cosas tan atroces como lo que te acaban de hacer. Solo te pido que confíes en mí y en mis santitos oscuros». Yo asentí aún con mucho miedo. Me costó trabajo, pero comencé a tener fe en aquello. Recuerdo que por recomendación de la señora Consuelo, yo ya llevaba una foto de Gerardo y algunas cosas que él dejó en mi departamento. La señora Prudencia me preguntó qué era lo que yo deseaba pedir a sus santitos oscuros. Me dijo que ellos podían darme lo que yo quisiera, siempre y cuando no fuera para hacer daño a alguien de forma injusta. Yo estaba muy dolida y llena de rabia por lo que acababa de vivir con Gerardo, así que le pedí que lo quería fuera de mi vida, muy lejos.
Yo titubeé un poco al pedir aquello, pero Prudencia me dijo que debía vomitar esas palabras que tenía atoradas, que no era bueno que yo me limitara en pedir algo a los santitos. Me armé de valor y escupí las palabras más fuertes que jamás pensé decir a alguien. Muerto. Señora Prudencia, si se puede yo quiero a Gerardo muerto. Prudencia asintió y me cubrió con un manto negro y me comenzó a rezar. Yo casi no podía ver a través de Me imagino que eso era para conservar el secreto de su ritual. Ella oraba y encendía hierbas, me rociaba con lociones y también olía a papel quemado. Me imagino que quemó la foto de Gerardo en aquel ritual. Cuando todo terminó, sentí una extraña paz, como si me hubieran quitado un peso muy fuerte de encima. Prudencia me entregó un saquito negro, en el que dentro se encontraban las cenizas de la foto de Gerardo y otros agregados que le hizo a aquel hechizo de brujería. Prudencia me pidió que debía llevar aquello a enterrar al panteón, y con eso quedaría listo el trabajo. Le agradecí mucho. De verdad mi intuición me decía que debía confiar en ella y en su trabajo de brujería, y así lo hice. Con la compañía de Consuelo, juntas llevamos aquel trabajo al panteón, y a escondidas lo enterramos no muy profundo, porque podrían vernos. Después salimos de ahí directo al departamento. Los siguientes días yo me quedé en el departamento de mi vecina Consuelo. Yo me sentía tan confiada de la brujería de Prudencia y de su efectividad, que preferí no poner la denuncia en contra de Gerardo. Tenía miedo de que si lo denunciaba y luego le pasaba algo, las autoridades fueran a actuar contra mí o a investigarme. Además, sé que posiblemente mi caso hubiera quedado archivado y sin solución. Yo me sentía muy segura cerca de Consuelo. Ella me acompañaba a tomar mi taxi para ir al trabajo, y a mi llegada ella me esperaba fuera del edificio y me llevaba con ella. La verdad, encontré en ella la mejor amiga. Fue como una madre. Ella me cuidó mucho. A mis padres tampoco les dije lo que me estaba pasando. Ellos vivían en otra ciudad y no los quería alarmar. Sé que mi padre se pondría furioso y se podría meter en problemas por defenderme. Yo no quería afectarlo de esa forma. Los días iban pasando, pero una noche, la carta de la justicia llegaría a mi vida para darme la satisfacción que yo buscaba, la paz y también la calma. Aquella noche había un alboroto, había muchos gritos, todo porque entró al edificio un hombre que iba caminando furioso, y tras una mujer, que seguramente era una de las amantes de Gerardo. El tipo fue hasta el departamento de y pateó la puerta hasta que la derribó. Aquel hombre iba con un arma en su mano. Yo no salí a ver lo que ocurría, porque sabía que eso terminaría muy mal, pero según testigos, aquel tipo armado entró y golpeó a Gerardo, quien estaba desnudo en su cama, y por si fuera poco, estaba con otra mujer, la cual tomó un par de prendas en sus manos y salió corriendo completamente desnuda. Gerardo recibió una fuerte golpiza. El otro tipo lo hizo arrodillarse, y así fue que le metió el arma en la boca. Gerardo lloraba y pedía perdón. Maldito miserable, ahí sí mostraba sus sentimientos. Sin embargo, aquel tipo sujetaba el arma con fuerza, con mucha determinación. Antes de jalar el gatillo, aquel tipo le dijo a Gerardo que eso le pasaba por andarse metiendo con su esposa. Después de esto, y sin piedad alguna, sin misericordia, le jaló al gatillo. Aquel estruendo se escucharía en todo el edificio, prácticamente lo paralizó, porque lo que ocurriría sería horrible, como de una pesadilla. Con aquel disparo, se le destrozó la cabeza a Gerardo. Por el piso quedaron esparcidos los restos de materia encefálica, también un charco enorme de sangre. Su rostro se veía horrible, completamente desfigurado. Lo sé porque los curiosos y morbosos no dudaron en tomarle fotos al cuerpo de Gerardo, que estaba tirado en el suelo. Aquel sujeto que disparó salió huyendo y jamás lo pudieron encontrar. Dicen que era un tipo influyente, por eso pagó por su protección. Gerardo era un tipo con mucha suerte, pero con el trabajo de brujería que le hicimos, la suerte se le esfumó de su vida. Él acabó de la forma más humillante posible. Él recibió su merecido. De no haber acabado así,
Seguro muchas más mujeres hubieran sido violentadas por él. Ahora debe estar pudriéndose en el infierno, pagando por cada uno de sus pecados. Yo seguí viviendo un tiempo más ahí, y en cuanto pude, me cambié de edificio para estar más a gusto y empezar a dejar atrás aquel suceso, para poder seguir más enfocada en mis estudios. Con el tiempo me gradué y comencé a trabajar. Me establecí definitivamente en esta ciudad. Aún a la fecha voy y visito a Consuelo. Ella ya está más grande de edad, ya está más cansada. A lo que puedo le brindo apoyo económico, le llevo despensa, la llevo al médico. Ella me dio algo muy grande que pocas personas ofrecen hoy en día: lealtad, confianza y apoyo. Me siento afortunada de haberla conocido, porque de otra forma, quizá yo ya no estaría con vida. Ella me hizo conocer los poderes de la brujería y sobre todo a reconocer su gran poder, porque este mundo está lleno de peligros y muchas veces es muy necesario buscar este tipo de poderes para hacer justicia por nuestra propia mano, así como yo lo hice en este caso para acabar con aquella maldita rata de Gerardo.